Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en Éxito. Y arrancamos la primera hora con el resumen de noticias de AFP. Leemos: Maduro a Abrams dice: ya me llegó tu mensaje, está pendiente la conversación. También de AFP leemos: Elliot Abrams responde: Estados Unidos no le ha enviado mensaje a Maduro. El enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela destacó que la posición de su país sobre el régimen de Maduro es pública. Es decir, textualmente comentó: la recuperación de Venezuela comienza el día que se vaya y estamos dispuestos a discutir los detalles de su partida. Eso dijo Abrams. El Nacional, delegación de Noruega, se reunió con el régimen, según dice Maduro. También del Nacional leemos: el CNE publicó la lista de los miembros de mesa asignados para las parlamentarias. La página de la Casa Unión Radio destaca: Venezuela alcanzó los 17.158 casos de COVID-19. Efecto Cocuyo: Venezuela pasó de 100 a 151 muertes por COVID-19 en solo 13 días. También de Efecto Cocuyo leemos: el Valle supera los 500 casos de coronavirus y es la parroquia de Caracas con más contagios. Unión Radio, Héctor Rodríguez: sistema de compras por cédula dará buenos resultados. F, Estados Unidos superó los 150.000 decesos como consecuencia del COVID-19. AFP, economía de Estados Unidos registra histórico retroceso de 32,9% por la pandemia. F, Brasil superó 2,5 millones de casos de coronavirus. También de F leemos: un quinto ministro de Bolsonaro da positivo al coronavirus, al igual que su esposa. Ecuador roza los 84.000 casos positivos de COVID-19. Por segundo día consecutivo disminuyen casos de COVID-19 en Chile. España supera los 400 brotes activos de coronavirus y 4.900 casos asociados. Italia suma 289 casos de COVID-19 en la última jornada. China reportó más de 100 casos de COVID-19, la cifra más alta desde marzo. F, Trump sugiere postergar las elecciones en Estados Unidos. Cuando faltan 96 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, sugirió este jueves postergarlas, argumentando que el uso del voto por correo hará de estos comicios los más fraudulentos en la historia. Textualmente lo dijo. Volvemos a la página de la Casa. Unión Radio destaca en deporte que 4 venezolanos han debutado en las grandes ligas para esta temporada. AFP abren investigación contra el presidente de la FIFA. Y cerramos también con esta de F: los Emmy serán los primeros premios que se entregarán virtualmente. Camino a la recuperación. Gladys en Éxito. Vamos a revisar a continuación en la primera hora a un país del sur de nuestro continente que, bueno, tiene, digamos, los mejores lugares, las mejores posiciones en cuanto a la pandemia y al número de contagios: Uruguay. Uruguay es el primer país, de hecho, de Latinoamérica en volver a clases presenciales, y haremos una revisión de las medidas que han tomado, que el gobierno ha tomado para hacer frente a el coronavirus, específicamente en este país, y que incluso, como decía antes, pues los ha colocado en una posición de ventaja con una menor cantidad de contagios. ¿Qué están haciendo a diferencia del resto? Lo vamos a revisar a continuación con Omar Fuentes, licenciado en Ciencias Políticas. Está finalizando estudios en maestría en Ciencias Políticas con perfil en estudios internacionales, y vamos a hablar con quien es asesor del director general del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Rodrigo Torrecilla. A los dos, buenas tardes y bienvenidos. Y voy a comenzar con Rodrigo Torrecilla justamente porque nos interesa revisar este tema, además significativo, de volver a clases presenciales. Es el primer país de Latinoamérica en hacerlo. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys, buenas tardes, Omar, también, y buenas tardes a todos los hermanos venezolanos que nos están sintonizando y escuchando en este momento. Sí, de hecho, bueno, es el primer periodo escolar, señor Torrecilla, que le toca asumir, digamos, a el gobierno de la calle. Y ya ahora con la realidad que tienen y, bueno, con la situación medianamente superada del COVID, del coronavirus, específicamente en Uruguay, están considerando esto, que es significativo, de volver a clases presenciales. ¿No cree que es un riesgo? Bueno, siempre es un riesgo. El presidente de la República permanentemente lo
lo hace saber y lo comunica a toda la población. A medida que vayamos abriendo distintas actividades y distintos sectores de la sociedad, naturalmente hay mayor exposición y este virus, digamos, como cualquier virus, aumenta en su peligrosidad a medida que uno se aumenta la exposición. Entonces, desde esa lógica, naturalmente, sí, potencialmente abrimos mayor riesgo. Simultáneamente, creemos también que se pueden tomar distintas medidas de prevención del contagio y de la expansión del virus que se están tomando en los diferentes sectores de la sociedad y que también se han creado y han tomado forma a través de protocolos o guías de comportamiento dentro del sistema educativo. Mm. Este, Pero igual van a ir, me imagino, observando, porque también ha pasado en otros países que donde se presume que ya se ha logrado estancar lo que es la propagación del virus y han tenido que contemplar nuevamente, ¿no? Medidas de aislamiento, de sí, cuarentena. yo creo, Gladys, que el Uruguay y el gobierno del Uruguay ha tenido la suerte, al estar en América Latina, por decirlo de alguna manera, de ver la película Lunes, o sea, logró ver qué sucedió en el resto del planeta y en el continente europeo sobre todo, respecto de la pandemia, y hemos tomado algunas notas y hemos aprendido algunas cosas respecto de eso. En Mm, primer lugar, el gobierno del Uruguay y la sociedad uruguaya está concientizada de que es una batalla que estamos dando, que no ha finalizado, estamos en plena batalla contra el virus, y una de las cosas más claras que las autoridades sanitarias del país, impulsadas por el presidente de la República, tienen en cuenta es que nuevos brotes van a surgir, nuevas situaciones excepcionales vinculadas a la expansión del virus van a existir necesariamente, por esto que te comentaba antes de la exposición, de la apertura de los diferentes espacios y sectores de la sociedad, y para eso es necesario ir midiendo paso a paso. Por mm, ejemplo, dentro del sistema educativo, igual que en otros sectores de la sociedad, por ejemplo, el comercio, la apertura de shoppings o centros comerciales, se ha fijado la realización por protocolo de determinadas test aleatorios y masivos, de manera de poder evaluar momento a momento y de manera aleatoria en diferentes grupos sociales cómo se está comportando el virus y de esa manera poder hacer digamos, un seguimiento del hilo epidemiológico del virus. Entonces, claro, siempre está el riesgo, como decíamos, pero a su vez estamos estableciendo mediante protocolos los diferentes pasos a seguir, no solamente para cuando está generado el brote, sino para evitar justamente que los brotes que vayan surgiendo en diferentes lugares geográficos del país y en diferentes sectores y en diferentes momentos se transformen en la expansión masiva que termina siendo la amenaza real de la pandemia, ¿verdad? Lo que pasa es que sorprende muchísimo el caso de Uruguay, de verdad, porque cuando usted dice, por ejemplo, señor Torrecilla, que han estado revisando desde que empezó ya a reportarse los casos de COVID-19 en el mundo, que han estado revisando la historia de otros países y han tomado medidas efectivas, uno se sorprende porque la realidad de Uruguay, bueno, no es la realidad del resto. Y todos estaban igual advertidos, venían supuestamente evaluando la historia de otros países, como era el caso también de los países europeos, y bueno, incluso tomando la decisión de establecer aislamientos y cuarentenas anticipadas, y bueno, ahí vemos que igualito siguen ocurriendo los contagios, e incluso casos como el de Venezuela que han aumentado, que recién estamos ahora experimentando un aumento significativo en el número de contagios. Entonces, bueno, uno dice, caramba, definitivamente, ¿a quién le atribuimos el éxito de esa cifra tan baja en Uruguay? Sí, yo creo, Gladys, que en realidad desde el gobierno y desde diferentes sectores también, del grupo asesor científico que asesora al presidente y que le da, digamos, el asesoramiento técnico y justamente científico respecto de los pasos a seguir en los diferentes sectores de la sociedad, se le atribuye como el éxito a dos causas. Una, las medidas bien prematuras que tomó el gobierno de 2 días después de declarados los primeros casos, empezar a suspender las diferentes actividades que dependen del Estado y empezar a generar una campaña a través de los medios informativos y demás, de toma de conciencia de la ciudadanía de las buenas prácticas y de las prácticas no tan buenas que exponían o volvían exponencialmente
riesgoso el contagio del COVID. Y por otro lado, y muy ligado a esto, la conciencia del comportamiento de la sociedad uruguaya, que realmente en los primeros 2 meses de la pandemia, a partir del 1 de marzo, diría yo todo marzo, todo abril, realmente tuvo un compromiso y un sentido de la responsabilidad enorme. Hubo una reclusión, un aislamiento voluntario. Cabe señalar, Gladys, que en Uruguay es uno de los pocos países que no hubo una cuarentena obligatoria, sino que hubo una exhortación a la población. Esto habla también desde dónde está parado el presidente de la República y cuál es la perspectiva que tenemos de lectura de nuestra sociedad y de los uruguayos, y es por ese motivo que entre la responsabilidad de los uruguayos y las medidas prematuras que tomó el gobierno, esa combinación, bueno, podemos decir que hoy nos ha traído a este panorama, digamos, alentador, para utilizar ese término. No, deberíamos de sacar el término exitoso, porque el éxito lo alcanzaremos Uruguay y la sociedad global el día que esté la vacuna y que efectivamente esto deje de ser un riesgo mortal. Definitivamente, ya para despedirlo, señor Rodrigo, ¿cuánto es el número de contagios que tienen ustedes hoy, que manejan, y de contagiados y fallecidos? Son números que no manejo en sumo detalle. Aproximadamente tenemos unos 1.100, 1.200 personas, digamos, casos activos Ajá. al día de hoy, 1.237 para ser exacto, y tenemos un total de 35 fallecidos por causa de COVID desde el 13 de marzo. Imagínense, Realmente, más allá de que baja. tenemos una población baja también de 3,5 millones de habitantes, cuando uno hace la relación porcentual de fallecidos y de contagiados, digamos, contagiados que efectivamente han dado positivo y que se han logrado visualizar dentro del hilo epidemiológico en relación a la población, porcentualmente estamos sumamente por debajo de la Del cantidad de promedio. contagios y muertes del resto de América Latina. Así que, Así, bueno, eso gracias. es un Sí. dato alentador. Pues definitivamente, y bueno, sirven de referencia para el resto, así es, y hay que copiar esas buenas iniciativas, esas medidas efectivas que están tomando algunos países, como es el caso de Uruguay, para frenar el número de contagios y además también de víctimas fatales por el coronavirus. Gracias a Rodrigo Torrecilla, asesor del director general del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Vamos a hacer una pausa y al regreso conversaremos con Omar Fuentes, licenciado en Ciencias Políticas, justamente para hacer un análisis de lo que ha sido estos primeros meses, además de gobierno de la calle. Nada fácil, además asumir la presidencia en medio de la pandemia y bueno, los resultados son unos resultados alentadores para Uruguay. ¿Y qué piensa la población a propósito de esa gestión de la calle? Lo comentaremos al regreso con Omar Fuentes.